Preparen sus mejores asientos, señoras y señores, que vamos de viaje. Lo vamos a hacer como cada semana de la mano de Juan Adrada, aquí en la sintonía de Onda Cero, en Vivir Viajando. La semana pasada ya les anunciamos a dónde nos íbamos este miércoles. Juan, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Ya estamos preparados, la mochila al hombro, y la ilusión llena, pletórica, realmente rebosante. Para llegar a uno de los destinos probablemente más maravillosos que existen sobre el planeta. Ya lo adelantamos la semana pasada, que íbamos a ir a Perú y además a uno de los sitios más visitados de Perú y del mundo, que es el Machu Picchu. El Machu Picchu, que es un lugar casi me atrevería a decir mágico. Pues sí, porque en realidad hay mucho misterio en torno a qué era Machu Picchu, que hay muchas especulaciones, y después está todo el romanticismo de su redescubrimiento, ¿no? Que fue prácticamente a primeros del siglo XX, cuando Hiram Bingham, con un burrito y mucho afán de aventura, va recorriendo el río Urubamba buscando pues ruinas y lugares arqueológicos incas. Y en realidad hay mucha controversia sobre que él se le ha atribuido el descubrimiento de Machu Picchu, cuando en realidad él lo que hace es aprovechar la información que ya existe de entre hacendados indígenas de la zona que conocen el lugar, pero bueno, fuese él el que lo descubrió o no, lo cierto es que es a partir de su viaje y su descubrimiento que se interesa el mundo académico por Machu Picchu y descubre uno de los lugares más fantásticos que existen sobre la Tierra. Fíjense qué curioso que en esta sección Vivir Viajando, además de viajar, de transportarnos, de llegar a lugares emblemáticos y realmente mágicos, como es este caso, aprendemos un poquito de historia, Juan. No solo nos enriquecemos a nivel turístico, también aprendemos datos interesantes al respecto. De hecho, la historia de España tiene mucho que ver, lógicamente, con Perú, porque es precisamente la conquista española la que destruye el imperio inca. Y Machu Picchu seguramente fue el último lugar donde se refugiaron los incas. También sigue habiendo muchas especulaciones en ese sentido, porque después de que Atahualpa es capturado por Pizarro y cree que compra su libertad llenando aquella habitación de oro que hasta donde la alcanza la mano, no la llena en Cajamarca. Él cree que va a ser liberado, pero en realidad no. Traen oro y plata de todos los lugares del Perú, pero al final Pizarro mata al Inca Atahualpa. Y a partir de ahí hay un Inca que se llama Manco Inca, que inicia la dinastía de Vilcabamba, que es la que se rebela contra los españoles y es la que huye y se refugia en algún lugar que no se sabe cuál es, y que muchos piensan que es precisamente Machu Picchu. Uh-huh. De hecho, Machu Picchu, el lugar es estratégico al punto de que permaneció oculto para los españoles hasta el siglo XX, es decir, durante 400 años nadie supo que existía esa ciudad. Es que está muy alto, ¿no? Es que es lo más cerca del cielo casi que hay. No solo es que está alto, es que además está inaccesible. El cerro, el Machu Picchu, está muy alto con respecto al río Urubamba, que pasa al pie de la fortaleza natural. Pero es que incluso llegar ahí es muy complicado. Precisamente el camino natural era en un punto determinado muy cerca de Ollantaytambo, pues el río empieza a encañonarse al punto de que las paredes son prácticamente verticales y es completamente inaccesible. Y un camino natural tira hacia la derecha, hacia el valle de Vilcabamba. Claro, ¿qué es lo que hacían los españoles? Naturalmente abandonaban el curso del río y continuaban por el valle, mucho más fácil de recorrer. Y eso es lo que ha ido haciendo todo el mundo durante 400 años, hasta que en 1912 Hiram Bingham dice, bueno, pues en vez de ir por aquí, que es por donde va todo el mundo, ¿qué pasaría si sigo el curso del río? Y siguiendo el curso del río, pues llega a conocer indígenas que viven por la zona y que le hablan de unas ruinas que están ahí en lo alto, perdidas, ¿no? Y ahí permanecen. Y ahí permanecen, efectivamente, como una de las nuevas maravillas del mundo, porque fue una de las ocho maravillas nuevas, que junto con la Gran Pirámide, que era una de las antiguas, de las 7 maravillas de la antigüedad, pues se nombraron hace poco, ¿no? Y ganó precisamente Machu Picchu, además con
mucha diferencia con respecto a otras propuestas. Y además muy merecidamente. Yo recuerdo cuando estuvimos que una de las aventuras más bonitas que puedes hacer ya no es la visita a Machu Picchu, sino subir al Huayna Picchu, que es la montaña que está al fondo. Cuando uno se imagina la foto típica de Machu Picchu... La foto, eso te iba a decir, porque tú estás arriba del Machu Picchu y siempre te haces la foto con la montaña de fondo. Efectivamente, la ciudad está a tus pies y al fondo queda la montaña. Y esa imagen yo siempre es la que recomiendo que hay que ver primero, porque normalmente cuando uno va con los grupos organizados y este tipo de cosas, pues la gente, bueno, pues todo el mundo naturalmente paga su ticket, pasa el molinillo en el que te tican la entrada y entonces te metes directamente a las ruinas. Y en vez de hacer eso, lo que hay que hacer es, tal como uno pasa el molinillo, tirar por un senderillo que empieza a subir por la izquierda y a partir de ahí, entre bosques y entre maleza, pues desembocar en una terraza enorme que es la que te da esa imagen que uno tiene de Machu Picchu, la típica de la foto, con la ciudad abajo, con la montaña al fondo, y es espectacular. Yo reconozco que ha sido de los pocos sitios que a mí me han quitado la respiración. Pero más que nada por aquello del oxígeno también, ¿no? Bueno, eso también, por supuesto. Acuérdate que está lo de la puna, que uno cuando llega a Cuzco tiene que acostarse y empezar a aclimatarse porque estás casi a 4.000 metros de altitud. Y tomar una serie de infusiones y una serie de... El mate de coca, famoso, masticar hojitas de coca. Todo eso es lo típico, ¿no? Para evitar la puna, para evitar el mal de altura. Y poder estar más o menos bien. Yo no lo he sufrido, pero sí que he viajado con gente, Juan, que lo ha sufrido y se pasa muy mal. O sea, la gente se marea, te cuesta mucho trabajo caminar y tienes sobre todo la cabeza muy cargada, ¿no? Muy, muy, muy cargada. Y una sensación de sueño dulce, ¿no? Permanente. Sí, de somnolencia, pero bueno, con un poquito de mate y un poquito de masticar unas hojitas de coca, eso se quita. Se palía y a seguir adelante el viaje. A seguir adelante, efectivamente. El Huayna Picchu, que es lo que te comentaba antes, es de las experiencias que no hay que perderse, pero eso sí es para valientes. Ahí sí que hay que, porque en la montaña tiene un senderito que va recorriendo toda la montaña hasta la cumbre, pero es un senderito que va en vertical, es decir... Y tienes que hacerlo a pie. Totalmente, claro. O sea, que tienes que tener una buena preparación física. No solo también es la preparación física, es que muchas veces el sendero, tú vas por la escalerita de piedra y tienes la caída de casi 1.000 metros a tu lado, ¿no? Y tú dices, ostras, bueno, subir todavía... Pero bajar se te pone... Claro, es que se te va un pie de esto que, vamos, los que hacemos montañitas de 500 metros o 600... De hecho, todos los años hay accidentes. Sí. Es decir, yo me acuerdo cuando estuvimos nosotros, nos advirtieron que había habido un chico inglés que se había despeñado directamente y que tuviésemos mucho cuidado. Si llueve, de hecho, que además llueve la mayor parte de los días, se acrecienta el peligro, con lo que, bueno, antes o después, aquello me imagino que el gobierno peruano optará por... Lo restringirá. Por restringirlo, sí. Uh-huh. Yo estuve, la última vez que estuve, porque gracias a Dios he tenido oportunidad de ver Machu Picchu más de una vez, y la última vez fue justo después de las inundaciones que hubo en enero, que se cerró todo, porque el tren, las vías del tren, se las llevó el agua del río Urubamba. Y entonces ahora solamente puedes hacer una parte del trayecto en tren. Nosotros llegamos a los pocos días de reabrirse la vía, pero no estaba la vía completa. Te llevaban con un Land Rover por pistas de tierra hasta una estación provisional que han hecho en Pillacucho, que es una aldeíta que está a mitad de camino, y a partir de ahí sí tomas el tren. Y es curioso ver la fuerza que puede llegar a tener el agua, porque con el Land Rover parábamos en los sitios donde la carretera, bueno, la pista de tierra en realidad, quedaba cerca de las antiguas vías del tren y veían los rieles retorcidos en medio del agua porque directamente el río se había llevado la montaña y con la montaña las vías del tren. Claro, y tú te imaginabas que si había retorcido de esa manera el hierro,
qué podría hacer con vosotros, ¿no? Es de haberos cogido. El río, el agua eso tiene una fuerza tremenda, ¿no? Y aquello es selva, es decir, es selva tropical. La Amazonia está pues inmediatamente por detrás de las montañas de Machu Picchu. Estamos en los Andes centrales, pero un poquito más allá empieza ya la selva tropical. Y claro, ahí está lloviendo constantemente. ¿Y qué no hay que dejar de hacer si vamos, y a ser posible que no sea lo típico de los viajes organizados? Bueno, Cuzco en sí mismo ya es una aventura. Es decir, todo lo que rodea Machu Picchu, pues el Valle de Sagrado de los Incas, Ollantaytambo, Pisac, son lugares tan mágicos por sí mismos y lo que más sorprende es la amplitud de los paisajes. O sea, el que todas las montañas sean verdes, el que no hay esa neblina a la que nosotros estamos acostumbrados que lo tapa todo, sino que ahí cuando el cielo está luminoso está todo limpio, el aire está muy limpio, muy puro y puedes ver en la lejanía, no sé, distancias enormes, ¿no? Y esa inmensidad es lo que a mí más me sorprendió de toda esa zona, el Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu, que son lugares imprescindibles. Y la propia ciudad de Cuzco, tanto en lo que a arte hispánico se refiere, como a la herencia incaica antigua, hay todavía muchas ruinas. Sacsayhuamán, por supuesto, está ahí, y las piedras de Sacsayhuamán, pues no sé cómo decirte, hay piedras de 200 toneladas que movían, pues se supone que arrastrándolas con cuerdas y rodillos, pero cuando ves las piedras no te lo crees mucho. No, te impone. De verdad esto lo han movido aquí arrastrando con cuerdas y rodillos. Bueno, pues seguramente será así, pero es un lugar sorprendente. Lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que no te acabas de explicar cómo es posible que con la tecnología que tenemos hoy sea casi imposible hacer eso, y hace años, siglos, se hacía, ¿no? Y solo con las manitas, en fin, es casi increíble. Fuera de micrófono, Juan, hablábamos de que estáis organizando un viaje a la India, pero que vais a esperar a que acabe la época de los monzones, de las lluvias y todo eso. Para viajar al Machu Picchu, por ejemplo, ¿hay una época del año en la que es más adecuado o más idóneo ir? Bueno, es precisamente en los meses de marzo y abril donde allí acaba la estación lluviosa, porque en Perú en las zonas tropicales en general, no hay 4 estaciones como en los climas continentales, como es en España, por ejemplo. Allí tienes una estación seca y una estación lluviosa. La estación lluviosa empieza más o menos en octubre, noviembre y continúa hasta marzo, abril. Con lo que el mejor momento es precisamente entre abril y octubre, que allí es invierno, es decir, no es el verano. El verano es no al estar en el hemisferio sur, es a la inversa que nosotros. Y esa época, justo abril, mayo, es una época muy bonita porque ha terminado ya la época lluviosa, pero todo está verde. Claro, es decir, me imagino que está todo en plena ebullición y en plena floración. Y es un momento muy bonito para visitar toda esa zona de Cuzco, del Machu Picchu. Qué bien, Juan, nos has transportado esta vez a Perú, en este caso a lo más alto del planeta, ¿no? Casi, el Machu Picchu. Seguiremos hablando de nuevos destinos turísticos y de esos enriquecedores como personas, ¿no? Que es lo que me gusta a mí que diga Juan siempre, que nos recomiende viajes que no solo veamos monumentos y paisajes bonitos, sino que también nos aporten algo más. Que crezcamos un poquito. Que crezcamos interiormente. Muy bien. Juan Adrada, hasta la próxima semana, gracias. Muchas gracias a ti, adiós.